Ok. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión y última sesión, no lo puedo creer porque fueron cantidad de sesiones todo el año, de nuestro ciclo Romanticismo y Fundación. Bueno, hoy día vamos a terminar porque la verdad es que este último ciclo yo lo encuentro maravilloso, todo lo que hemos visto del modernismo, esta parte final, esta Belle Époque, que es realmente magnífica y sobre todo desde el arte, porque claro, hace unas sesiones atrás yo hablé del Art Nouveau en general, incluso hice un paso por esta figura, eh, que obviamente todo es contemporáneo y por lo tanto aquí vamos a volver incluso un poco hacia atrás. Y luego la Bárbara se detuvo en Gaudí, que es un mundo, o sea, cualquiera persona que va a Barcelona, en general va a Barcelona pensando en Gaudí y evidentemente dejó una impronta muy importante, no solo en Barcelona, sino que en otros lugares donde construyó un estilo muy propio y en varios estilos, porque también el parte tiene, si uno piensa en la Casa Botine, es tremendamente clásica en relación su a su interpretación de este concepto del arte total, que lo habíamos hablado ya con el Art Nouveau, que es ese concepto que en la música lo tiene Richard Wagner, que básicamente quiere fundir lo que es la ópera, con lo que es el teatro, con lo que es el espectáculo, con lo que es la música, lo que es la apelación en rigor a todos los sentidos. Y claro, nosotros pensamos en Barcelona, en Gaudí, y poca gente, y ahora más, porque se está poniendo muy, muy, muy de moda, la gente va a Glasgow, aparte de... Glasgow es una ciudad que fue muy importante y uno no dimensiona tanto eso porque llegó a ser la cuarta ciudad más grande de Europa. Porque va a ser una ciudad comercial, de hecho ellos se enorgullecen y se presentan a sí mismos como The Merchant City. Y claro, sí, era una ciudad de mercantes, los tabacolors van a hacer fortuna desde el siglo XVIII. Hay que entender que cuando nosotros hablamos de la ilustración escocesa y en el curso de la ilustración que hicimos hace varios años atrás, cuando hicimos este primer experimento 360, yo hice varias clases relacionadas con la ilustración escocesa, pero a grandes rasgos, Escocia va a tener un desarrollo muy temprano, muy sorprendente, particularmente porque va a tener un énfasis en la educación desde la Reforma Presbiteriana con una fuerza importantísima, y eso desde el siglo XVI en adelante va a dar un fruto educativo. Eh, Hay que entender que en Escocia la gente, el porcentaje de personas que leían y escribían era mucho más alto que el resto de toda Europa, incluida Inglaterra. Y Escocia va a llegar a tener 4 universidades cuando Inglaterra tiene solamente 2. Pero no solamente eso, sino que los escoceses con esta formación que viene desde antes van a desarrollar obviamente una visión distinta, enfocada particularmente en la libertad, pero además van a terminar, pensemos, figuras emblemáticas de la ilustración escocesa, el propio David Hume, que va a cambiar la filosofía y va a despertar de su sueño dogmático a Immanuel Kant, o sea, podríamos decir que el inicio del cambio de la filosofía comienza también en Escocia. Adam Smith, que evidentemente va a crear la visión de lo que es el libre mercado como concepto, y obviamente va a ser el padre también parte del liberalismo, que además van a trabajar con otros que van a ser parte del liberalismo. John Locke no es escocés, pero sí va a trabajar con los escoceses y en Escocia también, vinculado por supuesto a estas universidades, incluyendo la Universidad de Glasgow. Si uno piensa James Watts, el inventor de la máquina de vapor. Entonces, claramente Escocia va a ser un lugar muy importante y por eso mismo este libro que nosotros acabamos de traducir, que yo aquí lo tengo en inglés, que se llama The Scottish Enlightenment, en el fondo The Scots Invention of the Modern World, es como los escoceses inventaron el mundo moderno, de Arthur Herman, que es un americano escocés. Muy interesante, lo acabamos de traducir y lo estamos lanzando, de hecho, el próximo miércoles en la Fundación por Progreso, pero está a la venta, es extraordinario, no es un buen libro, es un libro extraordinario. ¿Pero por qué es tan importante esto? Porque los escoceses con esta visión y con esta apertura, con este concepto de la libertad, del libre comercio, van a terminar manejando el Imperio Británico.
Y por lo tanto, el mayor producto de exportación de los escoceses de Escocia son los escoceses. Hay más escoceses fuera de Escocia. En Escocia hoy día hay 5 millones de escoceses. Y fuera de Escocia hay muchísimos más. Entonces, van a manejar el Imperio Británico, van a manejar el comercio y en particular Glasgow va a ser ese motor. Entonces, hay que entender que Glasgow es una ciudad industrial, es una ciudad que va a crecer muchísimo, es una ciudad compuesta de platas nuevas, digámoslo así, por lo tanto una ciudad que tiene edificios inmensamente ostentosos, donde estos tobacco lords que evidentemente exportaban, traían, importaban tabaco desde el Caribe, exportaban también desde Glasgow esclavos, o sea, eran esclavistas y hoy día todo el tema de lo políticamente correcto ha hecho incluso un poco no sepultar este pasado económicamente glorioso, más allá de el origen en un mundo que veía las cosas muy distintas, porque efectivamente los movimientos, junto con eso había movimiento antiesclavista también dentro del el movimiento universitario de que creía en la libertad dentro de Escocia. O sea, Escocia tiene las dos cosas, podríamos decir el vicio y el antídoto, por otra parte. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es en Glasgow donde hoy día se ha puesto muy de moda, aparte de ir a visitar la ciudad, porque Glasgow no es una ciudad linda en general, es una ciudad industrial. Las ciudades industriales en general no son lindas. Es una ciudad extendida, una ciudad grande, pero que tiene edificios y spots realmente maravillosos. Tiene una galería de arte probablemente de las mejores del mundo, donde está incluso el Cristo de Salvador Dalí, o sea, con tesoros inconmensurables. Y tiene una escuela de arte y diseño que es única en el mundo y tiene esta figura de la que vamos a hablar hoy día, porque vamos a hablar de él, pero no vamos a hablar solo de él, porque no es solo él. Él es un hombre simbiótico con su mujer, y él es, en el fondo, Charles Rennie Mackintosh, y su mujer se llama Elizabeth MacDonald. O sea, el matrimonio Mackintosh-MacDonald, más escoceses no pueden ser, van a dar que hablar en su tiempo, muchísimo, van a ser olvidados por un periodo, y hoy día son objeto de culto. O sea, hoy día la gente va a Glasgow a visitar las creaciones de esta, y es más, la escuela de Glasgow es mucho más que Charles Ronnie Mackintosh y Elizabeth MacDonald, pero se resume, podríamos decir, en ellos dos. Entonces, esta es una figura que, como podemos ver, esta es una foto, por supuesto, retocada, una figura que hoy día da que hablar. Si nosotros visitamos, o sea, visitamos Glasgow hoy día, en los edificios, en el arte urbano, hay en el fondo guiños a esta figura, que va a ser una figura, incluso podríamos decir, eh, pivote en todo lo que va a ser el movimiento del Art Nouveau. Nosotros hablamos del Art Nouveau en general, yo hice mención de Mackintosh, hice mención también del Jugendstil, porque hablamos del Art Nouveau como el concepto que nace en Bélgica, que se desarrolla profundamente en París, pero que tiene su colateral, que básicamente es el concepto joven, nouveau, nuevo, en lo que vamos a llamar la secesión. Y la secesión tenemos lo que se denomina el Jugendstil, austriaca y alemana, húngara, pero era el imperio austrohúngaro, por lo tanto lo que vemos en Austria-Hungría es básicamente el mismo movimiento. Y obviamente las repúblicas bálticas también, en fin. Pero, y que en realidad se extrapola a todas partes, porque terminamos hablando del Art Nouveau en Buenos Aires, que obviamente era una de las capitales fundamentales del siglo XIX y de la Belle Époque. O sea, Buenos Aires es, digamos, una metrópoli europea, totalmente europea, y llegó a ser el país más rico del mundo. Lo tenía todo para triunfar y es un ejemplo de cómo haberlo hecho mal. Esperemos que ahora lo haga mejor, pero sin duda em, es un arte que se extrapola. Cuando nosotros hablamos de la secesión y de la Jugendstil, quien va a inspirar ese movimiento es Charles Ronnie Mackintosh, y de hecho Bauer y otros de ese movimiento, en el que estaba Gustav Klimt también, que es el más famoso para nosotros hoy día. em, Efectivamente van a llamar a Mackintosh maestro. O sea, él va a ir a una exposición en el año 1900 a Viena, y eso va a determinar el estilo de arte
que va a tomar la secesión austriaca, o sea, la secesión austriaca le debe a Macintosh. Y Macintosh es un hombre inmensamente moderno, mucho más moderno dentro de lo que es el Art Nouveau como concepto, que va a incluso a ser una bisagra entre lo que podemos llamar Art Nouveau y Art Deco. Y un Deco muy temprano, porque Macintosh va a morir entre guerras, o sea, digamos muy temprano. Ahora, este concepto del arte total, evidentemente nosotros vamos a hablar de eso también probablemente en el próximo curso cuando hablemos del arte, pero efectivamente este arte total quiere combinar en el fondo la arquitectura, desde la arquitectura, con el diseño, con de alguna manera todo lo que es diseño de interiores, no solo exteriores, sino que de interiores, en una armonía donde todo converse, donde todo converja. Y ahí por eso hablábamos que diseñaban todo, diseñaban la casa, diseñaban el espacio interior, diseñaban los muebles para que combinaran con ese espacio interior, diseñaban la manilla a la puerta, el enchufe, o sea, todo pensado. Incluso hasta la ropa que el dueño de casa debía usar en ese salón. Ahora, esa ropa era para ese salón. Esa era la gran dificultad también del movimiento. Y Macintosh es probablemente de los que logra esa combinación de un modo más completo en una modernidad. O sea, nosotros pensamos en la arquitectura, en el diseño interior victoriano, generalmente lo que evoca a la mirada es el maximalismo, es decir, las murallas con papeles murales, un poco venía también del desarrollo del art and craft, pensemos en William Morris y por lo tanto los papeles murales, y sobre estos papeles murales que tienen diseño los cuadros, que en realidad a nosotros nos choca porque es maximalista. O sea, uno generalmente pone el papel mural, yo tengo papeles murales William Morris en mi casa, pero donde hay papel mural no pongo cuadro, a menos que sea un papel mural que básicamente tenga un diseño muy soft, pero no con muchos colores, porque si no, pero la decoración victoriana era maximalista, o sea, las murallas con papel, con diseño, lleno de cuadros, lleno de cuadros, lleno de muebles, lleno de artículos, lleno de alfombra, y básicamente podríamos decir cortinas de paño pesado, y obviamente que el espacio, había un terror al vacío. Bueno, Macintosh es un diseñador victoriano y crea espacios que parecen para las casas, podríamos decir, de hoy día, casas que incluso podríamos definir como mediterráneas, modernas, una cosa realmente impactante. Y obviamente en Glasgow tiene y va a diseñar, esta es una silla que él también va a diseñar, que son, de hecho, estos diseños de Macintosh, muchas veces, este es el más famoso porque tiene esta como flor, y en el fondo este pájaro, que básicamente es este concepto de la naturaleza, pero hay otras que hoy día uno ve réplicas y estilos de sillas que se van a inspirar en su visión. Obviamente aquí está sentadito en su silla con su clásica foto. Vamos a ver una foto después, que hay una foto que aparece con este moño suelto, porque Macintosh va a entrar a trabajar súper joven en una oficina de arquitectos, seria, digamos, que hacía lo que se esperaba en ese minuto de la arquitectura, en el que aparece con fotos con cuello, con esos cuellos duros, en el fondo, con corbata y básicamente como un hombre de trabajo, de oficina de arquitectos del siglo XIX, pero por otro lado él iba a la escuela de Glasgow y se saca estas fotos con esta cinta, digamos, suelta, como diciendo, yo quiero ser artista, yo soy artista, definiéndose a sí mismo como artista, y aquí le hicieron esta escultura con esa fotografía que es tremendamente icónica. Entonces, claro, hoy día Macintosh está súper de moda. Además, él va a inventar todo, diseña todo y crea también una tipografía. O sea, esto no es casual que Steve Jobs, después de que él sale, en el fondo, y de hecho él llama a su compañía Apple, pero los computadores eran los Macintosh. Y eso viene de aquí. ¿Ya? O sea, él después, cuando sale de su compañía, se va a estudiar tipografía. Y después vuelve a su compañía. Entonces, hay una admiración de varias personas desde antes hasta este revival, podríamos decir, de Macintosh. Pero estos son los espacios interiores que él va a generar, porque además
él va a tener una patrona, y esto un poco que fomentaba, porque los victorianos van a tener un dejo puritano importante. La iglesia presbiteriana es inmensamente puritana, y que es creo que va a primar en Escocia. Y el puritanismo va a intentar fomentar desde el siglo XVIII el reemplazo del alcohol, que era un gran problema, y sobre todo en Escocia. Los climas fríos generalmente tienen problemas con el alcohol, por hacer un reemplazo por el té. Entonces, una de las patronas que él va a tener, que la va a financiar, a él y a su mujer, le va a diseñar una serie de salones de té en Glasgow. El más famoso es el Willow, pero no es el único. Y estos son los salones de té que va a diseñar Mackintosh y su mujer, y que están diseñados así desde final del siglo XIX y siguen siendo modernos hoy día. Y esas sillas también, la silla, la mesa, en la parte de atrás, cada una de las cosas, las lámparas, está todo totalmente diseñado por esta pareja. Y vemos los bocetos de precisamente este lugar, y evidentemente esta rosa que va a pasar a ser, porque además ellos tenían un tema entre los dos, el concepto de la flor. Ella sobre todo va a jugar mucho con el erotismo, y la flor es ella. Nunca pudieron tener hijos, hicieron todo lo imposible en la época, y por lo tanto ahí tienen un tema que no es menor, y que van a diseñar las rosas ambos, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, hoy día se ha presentado esta figura, representado como un movimiento, un momento particular en todo lo que es el punto de inflexión en la integración de la arquitectura con el diseño como un todo. O sea, si nosotros pensamos en Macintosh, no es solo la secesión, sino que posteriormente, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo curso, la Bauhaus. La Bauhaus es lo mismo, ahí vamos a hablar de Walter Gropius, y la Bauhaus es inmensamente moderna. Si uno va hoy día a Falabella y se compra un sillón, o va incluso a IKEA, los diseños están inspirados básicamente en ese tipo de escuela. Incluía Macintosh y Glasgow en ciertos diseños. Entonces, claro, estamos hablando de un hombre que nace en 1868 y que va a morir el año 28, o sea, va a morir entre guerras. ¿Ya? Y claro, él va a estar en la escuela de Glasgow, por lo tanto va a ser arquitecto. Y dijimos que estaba en una oficina de arquitecto, pero va a incursionar en el diseño, en la acuarela, ¿ya? Y obviamente que va a estar muy influido por el movimiento este Art and Craft, porque claro, él estudiando en la Escuela de Bellas Artes la Escuela de Glasgow, va a llegar un profesor que venía de Londres, que era un arquitecto emblemático victoriano, que venía muy inspirado en el movimiento Art and Craft. El Art and Craft se desarrolla desde William Morris y sus seguidores, porque es un movimiento que se permea con el diseño y con el arte, con los llamados prerrafaelitas, que vuelven a mirar a la Edad Media, este Gothic Revival que se va a dar y que va a tener múltiples artistas que se van a desarrollar desde Londres para otros lugares. Y este profesor va a llegar a Glasgow, va a presentar esta idea de la integración de los ambientes como concepto, y obviamente que esto va a calar profundo en esa escuela, y que evidentemente va a gestar este movimiento, digamos, en Escocia. Ellos van a formar dentro de la escuela de artes, en el fondo, de Glasgow. Se van a juntar cuatro amigos. Él en realidad va a ser en el fondo muy amigo de Herbert McNair, y ahí van a conocer a las hermanas, porque son dos hermanas, MacDonald, y que son Margaret, por una parte, y Frances, y que de hecho se van a casar mutuamente uno con la otra. Entonces, podemos decir Margaret, Charles Rennie, y Herbert McNair y Frances McDonald van a ser este cuarteto que generalmente se conoce como The Four, los cuatro, o también se conoce como Spook School. O sea, dentro de la escuela, este era un movimiento específico de ellos cuatro que trabajaban juntos y que van a desarrollar este movimiento, que finalmente va a dar luz a esta escuela en el fondo de Glasgow. Probablemente el edificio más emblemático y doloroso, lo digo doloroso, para esta escuela es la Escuela de Arte, y digo doloroso porque este es el edificio más genuino, más impresionante que construyó Charles Ronnie Mackintosh, que es la propia Escuela de Arte, que es una maravilla por dentro y por fuera, pero se quemó.
se quemó en 2014 un incendio tremendo, que fue, pero un dolor para Escocia, y hoy día lo han rehecho, pero evidentemente se perdió mucho sobre todo hay que entender que esto no es solo el exterior, de este tipo, si uno se fija, porque él va a tratar de mirar hacia el norte, hacia Escocia, hacia los castillos, y por lo tanto este lado no impresiona tanto. Después yo les voy a mostrar fotos del otro lado, que es un lado como muy plano, piedra pura, que evoca a un castillo, pero el interior es impresionante. O sea, él crea un espacio para la escuela de arte inmenso. Ahora, ya vemos también en esta litografía que la inspiración, habíamos hablado de la inspiración del japonismo cuando hablamos del Art Nouveau, la inspiración de Japón sin duda va a estar presente y eso va a marcar todas las líneas, estas líneas simples que tienen los dibujos japoneses que van a impactar profundamente a Europa y que van a generar una reinvención desde lo japonés a algo nuevo, y además mirando la naturaleza, esta idea de la integración, pero desde del trazo, podríamos decir, japonés. Entonces, claro, tenemos que situarnos en esta Glasgow. Esto es Glasgow durante el siglo XIX, una ciudad mercante, una ciudad bulliciosa, una ciudad con gran movimiento, una ciudad con cantidad de habitantes, la cuarta ciudad más importante de Europa. Por lo tanto, en el mundo, un mundo de sociedad de consumo sin lugar a duda. Y aquí, evidentemente, va a ser este hombre el que va a darle un tono bastante particular, ¿ya? Entonces, él va a entrar, bueno, él va a ser, su padre es un Highlander, digamos, un hombre de las tierras altas, y además va a ser como parte como de la policía, como intendente, va a tener después un cargo importante, y van a ser varios hermanos, y él va a entrar a trabajar súper jovencito en 1884 como aprendiz en este estudio de arquitectos de John Hutchinson, ya, que de hecho va a estar ahí durante un tiempo y aquí va a empezar a hacer algunos diseños y junto con esto él en el fondo iba a estas clases de pintura y ahí es donde conoce a los cuatro, en el fondo, o se forma el grupo de los cuatro, porque en realidad conoce a los tres, él es más él, ¿ya? Y en esta escuela de arte de Glasgow, donde va adquiriendo, dice, estas son las casas tipo victorianas, obvio, estamos en la época victoriana, que diseñaba el estudio de arquitecto. Y aquí lo vemos a él también con una fotografía en la que quiere parecer artista, porque este es el look de artista, ¿ya? Entonces, él lo que hacía era trabajaba de día y iba a estas clases nocturnas, y ahí iba a conocer, en el fondo, al grupo de los cuatro, en el fondo a Herbert McNair y a las hermanas McDonald, porque, ojo, él cuando entra a trabajar en el estudio de arquitecto, se va a poner a pololear con la hija del dueño, primero, ¿ya? Y va a estar peleando con ella un tiempo y cuando ya entra a estudiar a la escuela de artes va a conocer a Margaret MacDonald y va a tener que tomar en algún momento una decisión que no era fácil porque, a ver, tener un noviazgo en la era victoriana y romper un noviazgo no es lo mismo que romperlo hoy día. ¿Ya? Romper un matrimonio en la época victoriana no es lo mismo que romperlo hoy día, ¿ya? Pero un noviazgo tampoco. Pero además su novia era la hija del jefe, pues, por lo tanto no era tan simple terminar con ella. Y por lo tanto él va a trabajar durante 5 años en esta situación y finalmente él va a tomar una decisión personal que implicaba darle la espalda a muchas cosas eh, que él tenía garantizadas, podríamos decir, hacia el futuro, desde ya su carrera de arquitecto dentro de un estudio. Pero él mismo se va a enamorar de Margaret MacDonald y él dice que él tenía talento, pero que Margaret era una genia, ¿ya? Y por lo tanto la admiración profunda va a decidir que ella es y que juntos pueden hacer algo distinto, mejorar el mundo, digámoslo así como concepto, y por lo tanto va a dejar a su novia y se va a poner de novio con Margaret MacDonald, se va a casar con ella. ¿Ya? Y van a hacer digamos, se van a independizar, pero es como lanzarse al incierto cuando tenías mucho cierto y mucha carrera ya hecha. Entonces, esta foto de aquí muestra yo soy artista con este cuello, ¿ya? Y claro, porque el estudio donde él trabajaba
era este estudio que se llama Honeyman and Kippy, y su novia era Kippy, era una niña de apellido Kippy. Y obviamente en el fondo va a trabajar entre 1889 en este lugar y 1913, que de hecho va a quedarse trabajando incluso un tiempo porque él se casa con Margaret MacDonald en 1900. Entonces igual se va a quedar un tiempo más. O sea, era bueno, era muy bueno. Pero aquí vemos claramente esta otra foto, que aquí es donde está en Honeyman and Kippy, y este es Macintosh. Y por eso les digo que aquí lo vemos con un cuello, esos cuellos falsos, porque las camisas no tenían cuello, porque los cuellos es lo primero que se echan a perder las camisas. Entonces, en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, los cuellos se ponían aparte. Entonces tú podías comprar solo los cuellos. ¿Ya? Hoy día, en el fondo, se te echa a perder el cuello y te compras una camisa. ¿Ya? Pero podemos ver la diferencia entre este Macintosh vestido así y este Macintosh vestido así. Yo soy artista. ¿Ya? Aquí yo soy arquitecto. Un poco esa actitud. Ahora, claro, estos son los arquitectos, estos son John Honeyman y este es John Kippy, que habría sido el potencial suegro. Bueno, y en la escuela de arte aquí va a conocer, en el fondo, y aquí está el propio John Kippy con este grupo, porque claro, todo esto era, y aquí también vemos a Macintosh con el moño suelto, diciendo yo soy artista. Entonces, claro, esto era parte de la escuela de Glasgow, donde además habían muchas mujeres, porque en el fondo habían varias escuelas de diseño. Y aquí vemos algunos diseños de puertas, en el fondo, para las distintas casas y edificios que van a construir en este periodo, que son edificios de la oficina de arquitectos, en las que evidentemente Macintosh va a también a participar, ¿ya? Y obviamente estamos en una arquitectura claramente victoriana, pero que comienzan a aparecer ciertos detalles que probablemente es Macintosh el que los va a ir incorporando para generar. Y aquí vemos cómo de este estilo nos vamos a ir pasando a un estilo como más moderno y aún más moderno, siendo todavía, podríamos decir, clásico. Dentro de las inspiraciones, evidentemente hablamos del japonismo. El japonismo había calado profundo en la figura de Audrey Bresley, que lo mencionamos también en la clase de Art Nouveau, que es este ilustrador británico que va más allá del movimiento, podríamos decir, Art and Craft y prerrafaelita, porque va a ser un joven de 17 años que de cierta forma va a ser medianamente aprendiz de Sylvia Burne-Jones, que es, podríamos decir, la segunda camada de prerrafaelita, pero que va a tomar una carrera propia trabajando en una revista que se llama el Yellow Book y que va a ser bastante irreverente con sus ilustraciones, y que va a inspirarse en el japonismo. Aquí vemos esta figura de Presley que evidentemente conversa con las figuras que vamos a ver en Macintosh, y que va a ser muy amigo de Oscar Wilde, y cuando Oscar Wilde cae en desgracia, él también va a caer en desgracia, ¿ya? Pero va a calar, o sea, va a morir bastante joven. Presley muere de 20 y tantos años, después de que cae en desgracia lo despiden de todas las pegas, después de que Oscar Wilde cae en desgracia. Oscar Wilde muere en 1900, Presley muere, digamos, no tanto tiempo después en indigencia, una cosa tremenda. ¿Ya? Y ojo, también, como igual que Oscar Wilde, mueren los dos católicos, una cosa de desarrollo espiritual desde el arte. Ahí hay harto, es un personaje súper interesante, Audrey Presley, que evidentemente va a inspirar lo que son los trazados, podríamos decir, de la escuela de Glasgow en sus pinturas. Aquí vemos también este japonismo, ya que obviamente lo vamos a ver también en la escuela de Glasgow. Y obviamente que no solamente él, íbamos a ver que los dibujos que van a empezar a aparecer, aquí también podríamos decir que la figura, este es un ruso, ¿ya? Que se llama John Tarop, que también va a tener cierta influencia en el diseño, el tipo de cosas que incluso aquí podríamos decir la secesión austriaca también va a beber de estas aguas sin lugar a duda. ¿Ya? Estos, en el fondo, que además van a diseñar ellos, que se van a hacer famosos, y esto va a ser un movimiento europeo, por lo tanto, Macintosh también va a diseñar los afiches para la muestra austriaca, ¿ya? Y aquí también, aquí en el fondo alemana. ¿Ya? Aquí vemos este tipo de diseño que evidentemente están en el ambiente y que lo va a inspirar. Entonces, evidentemente hay inspiraciones anteriores, hay diseños que estaban en este ambiente. Metterlink también, que es un belga, que Bélgica era la cuna de la Nouveau, ¿ya? Pero aquí también
comienzan a aparecer estos muebles más simples, ya con trazado muy moderno. Estamos pensando, estamos a finales del siglo XIX, por lo tanto, eso también lo va a influenciar, porque él va a ser muy moderno, y obviamente la figura de William Morris. ¿Ya? William Morris también va a diseñar muebles, y los muebles Art and Craft también son muebles bastante más simples, trazados simples, ¿ya? Que evidentemente esto le va a llegar a través de la Escuela de Arte con este profesor que había estudiado los interiores y este concepto del Art and Craft. Este es un interior de Art and Craft, que evidentemente va mucho más por la madera, por en el fondo el color de la madera natural, pero todo está diseñado, la lámpara, la chimenea, los muebles, ¿ya? Y ese es el concepto. Esto es propio del interior de la casa de William Morris, que está hecha por él y por Philip Webb en Kent, que se llama The Red House, pero básicamente eso. Y estos son interiores que el propio Morris o Morris and Company, porque él quiere una compañía, le hace a distintas personas. Pero estamos hablando final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y estos son los interiores que comienzan a aparecer. Y también lo herbóreo, lo floral, que de alguna manera va a aparecer en este movimiento Art and Craft. Entonces, claro, aquí vemos distintos diseños que obviamente van a inspirar, son inspiraciones, a lo que va a ser este movimiento. Morris va a marcar muy profundamente en todos los sentidos. Estos son diseños ya no de William Morris, sino de su hija May Morris. Este es el diseño del papel que se llama honeysuckle, que es de finales ya del siglo XIX. Y obviamente que ellos también como movimiento holístico van a entrar en los tapices, en los bordados ya, y todo ese tema que también lo vamos a ver acá. Y obviamente que el Art and Craft va a ir moviéndose. O sea, si uno piensa en Walter Crane, por ejemplo, que va a ser como el gran dibujante, diseñador, también activista socialista, porque todo lo que va a ser la gráfica del mundo socialista a nivel internacional, los de el Spartacus Bund en Alemania, están hechas por Walter Crane. O sea, era un movimiento internacional. Ahí está la Liga Socialista, son los dibujos precisamente de Walter Crane, y estos TIL que de alguna manera van a mirar nuevamente a la Edad Media, esa estética, con el japonismo, que van a ir creando este arte que va a ser el que se va a imponer en lo que se denomina generalmente como movimiento estético. Y el movimiento estético es este híbrido que se da en Inglaterra, y que obviamente va a inspirar a la escuela también de Glasgow. También Edward William Godwin, que no es el padre de Mary Shelley, este es otro Godwin, porque el más famoso es el padre de Mary Shelley, que es el primer anarquista. Este no, este es en el fondo también un arquitecto que va desde el neogótico a presentar ciertos diseños tremendamente modernos. Este es un aparador que aparece Art Deco, evidentemente, pero que van a, digamos, ir más allá, traspasar las fronteras. Entonces, en el diseño de muebles van a ser varios los iconos, podríamos decir, anteriores, que van a generar cierta inspiración en lo que va a ser esta escuela de Glasgow. Entonces, hay antecedentes anteriores, sin duda. McMurdo, por ejemplo, que este también este es un escocés. Y McMurdo, obviamente, también era parte de un movimiento que se llama el Century Guild, y aquí también van a hacer unos diseños arbóreos ondulantes, tipo Art Nouveau, y va a diseñar algunas sillas que son mucho más ornamentadas, pero también hacen estos recovecos, podríamos decir, que veíamos en el dibujo. Esto ya va más cercano a la escuela de Glasgow, en cierta forma, sin los apoyabrazos, por supuesto. Y obviamente que esta es la silla que McMurdo además va a diseñar para Art and Craft. Esta es la típica silla que se menciona como Morris and Company, pero es un diseño de McMurdo, y que vemos esta silla y vemos esta que es mucho más simplista, y aquí vemos esta entrada con las líneas que ya nos acercamos a lo que es la escuela de Glasgow, que van a diseñar además pottery, que era algo muy de moda. Bueno, trabajando en esto se va a ganar Charles Ronnie McIntosh el premio, digamos, o el proyecto, va a ganar su proyecto para hacer la escuela de arte. O sea, donde mismo él estudiaba, había que hacer un edificio nuevo, y ese es el edificio que él propone, ¿ya? Y este edificio, este es el dibujo, se va a plasmar en 1896,
¿ya? Donde en el fondo va a ser esta escuela de arte, que es una de sus obras maestras, que combina lo tradicional con lo inmensamente moderno. Si pensamos en esos ventanales, o sea, el ventanal grande, porque claro, aquí mantiene los vidrios encuadraditos, pero en rigor esto genera una cantidad de luz interior que no era lo común para la época victoriana. Y aquí vemos las alturas, porque por un lado aquí este es un artículo que le hizo The Observer, un poco planteando lo moderno, porque por un lado tiene estas ventanas y por el otro lado tenemos muro completo, como si fuese un backyard complejo. Eso ahí vemos cómo se ve, porque ha sido reconstituida y en la reconstrucción le hicieron aquí arriba también un tema. Y evidentemente ahí vemos la entrada que tiene esta ondulación y que obviamente tiene una cantidad de detalle impresionante. Este es el interior, ¿ya? El interior de la biblioteca, el considerando como un lugar donde trabajo, donde todos trabajan, además que es como un concepto muy hipermoderno, porque era ese concepto de cowork, ¿ya? O sea, estos espacios compartidos que son las oficinas de hoy día, ¿ya? No las oficinas de finales del siglo XIX. Estos espacios amplios, ¿ya? Con esta luz natural y que evidentemente el 2014 esto es lo que sucedió, que fue realmente un tema no menor, así quedó, ¿ya? Por lo tanto dolió el alma, esta es la parte de atrás, que se ve bastante el muro, digámoslo así, y que fue tremendo. Pero aquí, claro, era la escuela de artes donde él va a trabajar con sus cuatro, ¿ya? Y por lo tanto aquí tenemos a las dos parejas, en el fondo Margaret y Charles, y por otro lado a McNair y Francis, ¿ya? Y por lo tanto ellos van a trabajar aquí juntos y vemos que este grupo va a participar en esta exposición porque él se casa, yo le dije, en 1900, se casa con Margaret, deja a la hija de Kippy y se casa en el fondo con Margaret McDonald. Y aquí ella es Margaret, ¿ya? Y Margaret aquí también tiene una foto, que es la típica foto de ella, cuando ella había diseñado un interior, porque cuando ellos están en Viena, porque ellos se casan en 1900, deciden no ir de luna de miel porque tenían esta invitación a Viena y por lo tanto van juntos. Y en Viena van a causar furor y un magnate les va a pedir que les diseñe la casa. Por lo tanto, van a diseñar una casa en Viena y esa foto es de Margaret, y insisto que él insistía que él era talentoso, pero ella era una genia. Está en la chimenea, ¿ya? Y si ustedes se fijan, esa chimenea tiene los dibujos atrás, estos son dibujos de ella, ¿ya? Esos diseños son de Margaret, ¿ya? Y por lo tanto se saca esta foto de artista, pero no solo fíjense en ella la actitud, porque tiene una actitud, digamos, de una mujer súper moderna, sino que el fondo de, digamos, la chimenea, que está diseñada, combina también con el traje que ella tiene puesta, o sea, es ese concepto del art total, ¿ya? Y por lo tanto ya lo vemos ahí claramente. Obviamente que hay una inspiración japonesa y estos son dibujos efectivamente de hecho aquí es Margaret, que le pone aquí las iniciales, que le regala, o sea, los dos trabajan. Si uno se fija, este diseño tipo japonés conversa muchísimo. Voy a volver con la imagen atrás un poco para que hagan el match con eso, con el honeysuckle de William Morris, que evidentemente hay un algo que, que conversa precisamente con ese diseño. Estos son diseños de Margaret para distintas instancias, eh, afiches, ya, o sea, ella va a diseñar hoy día, bueno, en varios museos. De hecho, ellos van a participar también en 1900, dije 1900, en Austria, donde van a causar realmente furor en la llamada secesión. Van a diseñar la casa, tanto exterior como interior, de este magnate, pero Bauer lo va a llamar mi maestro. Entonces, el año 1903 van a ir al Piamonte a una exhibición en Turín, donde también esto es lo que van a mostrar en 1903, el diseño interior con estas lámparas, con estas sillas, con esta, en el fondo, chimenea, con estos cuadros, con estas como interiores. Y varios de estos interiores están en distintos museos. De hecho, en la Galería Kellingsgrove de Glasgow hay toda una parte de muebles. Todo eso, todos los museos de la etapa, podríamos decir, moderna, son súper interesantes
porque la gente siempre se queda en el arte, o sea, pensemos en, no sé, el Quai d'Orsay de París. Entonces, el Museo d'Orsay es una vieja estación de trenes. En toda la parte inferior están impresionistas, está Van Gogh, hasta la parte de Van Gogh que es la que la gente visita, pero si uno va subiendo arriba, llega a exhibición de muebles, de este llamado Art Nouveau. Y claro, así nos encontramos, y estos son exhibiciones de los museos de esos diseños que presentaron ahí. Y aquí vemos que para esa exhibición, Margaret va a presentar esta silla que tiene un diseño, que tiene una altura, que tiene líneas y trazados modernos, ¿ya? Y que además vamos a ver aquí diseños que también ella va a presentar, diseños de papeles murales donde aparece ya la rosa va a ser uno de los elementos fundamentales de, digamos, de Macintosh. Aquí está ella vestida con este atuendo particular para sentarse en una silla que tiene precisamente eso mismo, o sea, esa idea de la armonía. Y aquí vemos estas sillas ya digamos, de lo que son ellos, de Macintosh, porque trabajan juntos, por lo tanto, cuánto es él, cuánto es ella. En la parte, yo diría, diseño, en muchos casos, sobre todo los interiores, es ella, y él la reconoce y la admira. Aquí no hubo, porque nos falta la lectura del tipo feminista diciendo, él pasó a la historia y a ella se le olvidó. Hay muchos, en el fondo, charlas al respecto. No, ellos eran una sociedad, los dos, y ciertamente su nombre hoy día de Margaret MacDonald, con la idea del feminismo, también ha aparecido casi para eclipsar. Yo diría, ninguno eclipsa al otro. Ellos trabajaron en armonía juntos, eh, y siempre se dieron los créditos el uno con el otro y estaban en todas partes juntos. Bueno, aquí están los diseños, en el fondo, para esa casa que hizo, en el fondo, esta casa del amor y del arte, que hicieron en Viena, ¿ya? Y que evidentemente se va a parecer a muchos de los diseños. Aquí vemos también este interior con este tipo de lámpara, aquí van a diseñar, y estos son los dibujos de Margaret para precisamente esa casa, para cada uno de los lugares. Y claro, el exterior es un interior inmensamente moderno. Aquí vemos algunas de los diseños de Charles Rennie Mackintosh, que no va a construir tantas cosas, pero sí va a construir. Esta es la casa que hacen en Viena, esta casa del arte y el amor, que es una casa súper hiper moderna, que la construyen en 1900, y estos son los interiores, las sillas especialmente diseñadas, el comedor, la alfombra, si ustedes se fijan, también tiene la rosa, el fondo, las lámparas ya no pueden ser más modernas, tenían una tienda en el fondo hoy día, una cosa bien asombrosa. Y bueno, cuando vuelven va a tener esta patrona, que ya vamos a hablar de ella un poco en detalle, que les va a pedir estas salas de tea room para fomentar el té y de alguna manera limitar el consumo del alcohol. Y aquí vemos, estas salas de té tenían distintos salones para distintos tipos de público, y aquí vemos estas sillas, que son bastante más plain, que son precisamente para este comedor. Y esta es otra sala que tiene otra silla que incorpora el color y que tiene este terciopelo rosado que combina con los cuadraditos, podríamos decir, de cada una de las sillas. Y estos son, en el fondo, lo que van a poner de fondo, un diseño de Margaret MacDonald, que evidentemente va a acompañar a la sala de té. Entonces, este es el afiche que ellos hacen para la exposición de 1900 en Viena. O sea, el nivel de japonismo, el nivel de influencia, podríamos decir, de Audrey Bresley, claramente está. Y las letras. Estas letras quiero que se detengan, pues son las letras que inventa Charles Rennie Mackintosh. Y estas letras, sin duda, son las mismas que luego adquiere la secesión austríaca. La secesión austríaca tiene una tipografía que es propia y inventada por Mackintosh. Este es el interior, ¿no es cierto?, de esta casa, como yo les decía, que van a diseñar en este momento, y ahí ven este detalle donde ella se pone en el fondo también para combinarse con el ambiente. Entonces, aquí vemos la ópera del viento, 1903, diseños de Margaret MacDonald, 1907, ya también un diseño que además esto es como que el dibujo sale, pero es como desdibujado a la vez, inmensamente moderno, y aquí vemos distintos tipos de diseño de Margaret para distintos lugares,
¿ya? Esta es una Ofelia. Ofelia va a ser una de las figuras más remiradas por el concepto de prerrafaelita. Uno siempre recuerda a la Ofelia de John Everett Millais en El agua, con las flores, ¿no es cierto?, cuya modelo va a ser Elizabeth Siddal, y que evidentemente va a generar inspiración, y aquí vemos también el mismo concepto de esta Ofelia pura, que básicamente no es necesariamente la Ofelia de Shakespeare, es una reinterpretación, pero es una reinterpretación además leyendo entre líneas los diálogos de Shakespeare, donde se plantea que Ofelia se vuelve loca porque en realidad no necesariamente es tan pura, sino que ella, cuando Hamlet la deja de mirar, está desesperada porque ella ya se había entregado a Hamlet. Ese es un poco como el concepto victoriano. Esa es la reinterpretación del propio Millet, cuando Ofelia Elizabeth Sidal tiene los labios abiertos. Esa postura de los labios abiertos para un victoriano habla de prostitución. Una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Ahora, en rigor, la Ofelia de Shakespeare no tenemos certeza que se haya entregado carnalmente, pero sí tenemos certeza de que había manchado su corazón, aceptando que su padre Polonio lo usase a ella como espía de su amado, y ella va a espiar a su amado. Ese es básicamente el concepto que está detrás, pero Ofelia va a ser una gran inspiración. Y aquí vemos otro diseño de Margaret, que básicamente un poco para mostrarles cómo hay aquí la inspiración de las escuelas anteriores se ven claramente en cada uno de estos diseños. Y aquí también el diseño para un afiche de 1911, donde van a ir juntos, entonces evidentemente es la escuela de Glasgow, son ellos dos los que están siempre presentes. ¿Ya? Y aquí están las dos, en el fondo esta es Margaret, y esta es la niña Kippy, que era la polola anterior, que además trabajan todos juntos en la escuela de Glasgow, entonces no va a ser una situación tan fácil tomar esa decisión, que sin embargo la va a tomar, y van a fundar este grupo de los cuatro que son absolutamente inseparables. Cuando nosotros hablamos del grupo de los cuatro, también hay que hablar de Frances. Esta es Frances, la hermana, que también hace diseño en el estilo, ¿ya? Que también usa la rosa, que también usa todo lo que es erótico aquí en el sentido de, digamos, de la fertilidad. Este es la princesa durmiente, también otra de las inspiraciones, todos los cuentos de hadas. Pensemos que en 1812 se sacan los cuentos de hadas, los cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos Grimm. Eso va a retraer, y uno de los puntos de inspiración van a ser toda esta cultura del folclore, de la cultura popular, de los cuentos, porque los cuentos no los escriben los hermanos Grimm, los cuentos estaban en el ambiente y por lo tanto van a ser frutos de inspiración. Sobre todo Frances va a ir mucho por el tema digamos, de ese mundo. La rosa siempre presente, el concepto de la fertilidad absolutamente constante, del erotismo, pero un erotismo que es en base del amor, aquí vamos a decir, no es erotismo por erotismo. ¿Ya? También todo este mismo, también, aquí también otra Sleeping Princess, ¿ya? El mismo concepto, digamos, anterior, y ilustraciones para distintos cuentos de hadas, porque esta es la época además que coincide finales, segunda mitad del siglo XIX, porque el proceso de los cuentos de hadas va a haber una fascinación, sí, desde el nacionalismo, que los va a recoger como un ejercicio casi lingüístico, pero que posteriormente va a coincidir con el auge editorial y con la creación de los colegios, con la creación de la instrucción, digamos, primaria obligatoria, y eso va a implicar generar contenidos para niños, y ahí va a venir esta idea de que los cuentos, porque los hermanos Grimm no ilustraron inicialmente sus cuentos, en ediciones posteriores el tercer hermano Grimm ilustra los cuentos, pero es muy temprano. En el siglo ya finales, la segunda mitad del siglo XIX, Andrew Lang es un editor escocés, va a sacar todas estas ilustraciones, todos estos cuentos de hadas ilustrados, donde va a contratar a varios de estos ilustradores, la época, el auge editorial, el auge de la ilustración, y aquí también van a participar la Escuela de Glasgow con ilustraciones mucho más modernas, parecen ilustraciones básicamente de cuentos de hoy día, ¿ya? No son la típica línea decimonónica propiamente tal. Así que un poco revisando los cuatro, ya vimos a Frances, James Herbert McNair, tiene un estilo un poco distinto, ya él básicamente va a incursionar en un arte un poco diferente, pero este tipo de afiches los diseñan entre los cuatro, ya entonces es
la promoción del Instituto de Finas Artes de Glasgow, ¿ya? Y también de una revista que en el fondo revisaba y hacía crítica musical, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos este japonismo reinterpretado con las líneas súper propias de lo que es la escuela de Glasgow. Eran inseparables, como se puede ver, ¿ya? Y amigos. Y aquí, claro, una figura que es importante es esta mujer, Miss Cranston. Miss Cranston es una mujer de dinero, que es la que fomenta y que va a ser de los patrones. De hecho, Macintosh y Frances McDonald van a tener tres patronos. Uno podríamos decir va a ser este austriaco que les pide la casa del arte y el amor en Viena. Otra va a ser esta Miss Cranston, y hay un tercero que le va a pedir, que es digamos, comerciante, que va a lograr una posición importante, que les va a pedir una casa, que es considerada la única casa que, junto con la que está en Viena, que va a diseñar en completo Macintosh. ¿Ya? Pero Miss Cranston va a ser una de las financistas, y esta mujer es la que fomenta los té, las salas de té, los tea rooms, ¿ya? Y por lo tanto, aquí vemos cómo esta relación va a permitir el desarrollo de estos diseños que van a hacer estos té, que además va a permitir que tengan plata para poder hacer otras cosas también. Ahí está el famoso diseño de la silla, que colaboraron básicamente los dos, porque comienzan a aparecer estos salones de té donde van a trabajar juntos, donde todo el diseño, podríamos decir, interior va a estar en manos de ella, digamos, y en conjunto los dos. Y aquí vemos distintos interiores, esto también es para la casa anterior. Miren por favor la modernidad de este espacio, una cosa impresionante. Diseños de sillas para distintos. Y este es el Willow Tea Room, donde uno va a Glasgow y puede ir, ¿ya? Que tiene ya desde el letrero, claramente es de la escuela de Glasgow. Este es el salón de té, el edificio es diseñado por ellos, pero está entre medio, es una casa, podríamos decir, pareada, de fachada continua, ¿ya? Pero el interior, esto es de la época, y hoy día se ve exactamente igual. O sea, yo he ido a tomar té ahí y la verdad es que se ve igual, esta es una foto de hoy día, ¿ya? Entonces ahí vemos antes hoy día tiene distintos salones. Las lámparas, aquí me detengo en algunos detalles porque es realmente impresionante. Y esto ya es de un modernismo total, porque estas lámparas ya son prácticamente deco. O sea, la figura geométrica es mucho más que la arbórea y ondulante, y eso va a ser la característica del deco que se va a dar, digamos, de los 20, 30 para adelante, y por lo tanto 20, 30, 40. Esta es la casa también que hacen en Viena con el piano, que el piano está diseñado, o sea, un piano con el diseño completo, porque lo vimos al fondo y se veía como si fuera una chimenea, no un piano. ¿Ya? Y aquí vemos que en el Willow, al lado del Willow, este es el Willow, hoy día hay una tienda que se llama The Macintosh Art and the Willow, donde uno puede comprar diseños de distintas cosas, desde una taza hasta las joyas, porque evidentemente ellos también van a diseñar. Ahora, en el tiempo, Macintosh va a enfermarse un poco, o sea, de hecho, bueno, va a tener una serie de problemas. Era bebedor, sí, como todo escocés. eh, Era fumador, eh, bastante, como también la mayoría de los hombres del siglo XIX. Va a tener altos y bajos en apoyo financiero. Eso va a implicar que en algún momento ellos van a dejar Glasgow, se van a ir a Inglaterra, van a tener un tiempo, van a vivir en Chelsea. Pero en algún momento digamos, Margaret le va a decir, cambiemos de ambiente, vámonos a Francia, y van a estar un tiempo también en Francia, en este lugar que se llama Port Vendré, donde se va a dedicar a la pintura de acuarela. Y este es un Macintosh que ha salido, digamos, hoy día, que está remirado, ha salido un poco al aire porque es un estilo artístico también distinto, incluso podríamos decir un postimpresionismo que va más allá, que tiene una línea marcada muy propia, ¿ya? Y por lo tanto hoy día está de moda, hoy día, de hecho, hace tiempo atrás, cuando empezaron a salir las acuarelas de Macintosh, todavía no estaban los ojos puestos en él y podían salir bastante baratas,
Hoy día ya no, hoy día ya, entonces, hoy día ya no, y todo el periodo final él se va a dedicar después, porque se van a terminar retirando, él se va a enfermar, va a tener después un cáncer probablemente a la laringe, va a terminar no pudiendo hablar, ¿ya? Y por lo tanto se va a dedicar a la pintura. Así que aquí vemos algunos de los cuadros precisamente de los distintos pueblos donde va a recorrer, y un poco este Mackintosh artista, pintor, que no se tiene siempre tan en cuenta, pero que también va a continuar con el diseño, en el fondo lo floral, digamos, este japonismo que de alguna manera tienen empapado, va a estar presente y que obviamente también va a mutar de algo mucho más, podríamos decir, figurativo a algo mucho más abstracto en este concepto del diseño propio inventado por él. Entonces vamos un poco aquí por parte a los diseños. Aquí vámonos digamos, a la obra misma. Hemos estado viéndola en sí, pero hoy día hay distintos libros de Mackintosh y uno puede encontrar Mackintosh como mueblista, ¿ya? Y en Mackintosh como mueblista, evidentemente, hay que fijarse en los respaldos de la silla. Estos son distintos respaldos para distintas sillas que él va a diseñar. Esta es la silla donde está sentado él en la escultura que le hicieron en su homenaje. Estos son los patrones de Mackintosh, que son sillas altas, la mayoría, muchas, varias geométricas. Algunas fueron diseñadas para los salones de té en específico, otras para las distintas casas, ¿ya? Y que evidentemente hoy día se rediseñan a nivel comercial. Sí, también aquí vemos precisamente esta línea de las sillas, esta es la más famosa, pero esta también es súper hipermoderna y está, en el fondo, si uno piensa, está en 1899, o sea, 1897, o sea, súper temprano. Aquí vemos distintos tipos, porque dentro de eso hay variaciones, ¿ya? Esta es la parte de atrás de la silla más famosa, una belleza, y evidentemente puestas en espacios que se ven súper hipermodernos, son estas. Y ahí está la otra, esta es una variación, porque no tiene ni el hoyo, ni o sea, pero evidentemente son del estilo Macintosh. Aquí vemos también variaciones de distintos tipos de sillas con inspiraciones anteriores, ahí está la más clásica, pero también estos sillones ya hipermodernos. Esto parece una Bauhaus, ¿ya? Y la Bauhaus es posterior. Entonces uno dice, wow, realmente increíble. Aquí vemos estas dependiendo de los interiores, el verde, el morado, se atreven a varias cosas. Entonces, hay una serie de diseños de sillas, se van a dedicar al arte, podríamos decir, del diseño, con variaciones. Esto está en el Victorian Albert Museum, que también el Victorian Albert es un museo súper interesante porque tiene arte, tiene diseño, tiene vestuario, tiene joyas, es como un pupurrí, un museo en Londres que generalmente la gente no tanto visita. Uno siempre tiene en la mente las Tate, y la gente le gusta ir a la Tate, en el fondo a la Tate Modern, que el edificio es impresionante porque era una ex fábrica adaptada muy bien, pero yo no entiendo el arte contemporáneo, tampoco quiero entenderlo porque creo que el arte no requiere explicaciones, mucho mejor la Tate Britain. Y el Victorian Albert es un museo súper interesante, donde además uno puede ver estos diseños de muebles, de vestuario, en fin, y de estos adelantados. Miren ese reloj, línea súper hiper moderna, sillones aquí, ya, obviamente este cabinet que tiene la rosa, que evidentemente lo acusa, porque uno podría mirar mesas con la incorporación de lo mismo de estos cuadraditos que vemos en la silla. Esta es una maravilla, esta silla es totalmente redonda, y en el fondo es un espacio por detrás y es redonda completa. No sé si tengo, sí, la tengo. Ahí tengo también otro. De hecho, esta misma silla la tengo después para mostrárselas como en detalle, pero ahí tengo una cosa como para el jardín, donde también en redondo se pueden en el fondo sentar en conjunto. ¿Ya? Cama, ya más moderno imposible. Y aquí miren por favor la lámpara también, la lámpara de pie también, ya tiene esa inspiración en Macintosh. eh, Aquí hay un interior purista, Macintosh, ya que uno dice, wow, y esto es una, y eso es importante que entiendan, la reina Victoria se muere en 1901, por lo tanto estamos hablando de un diseño de interiores o victoriano o, digamos, o eduardiano, que básicamente era un mundo maximalista. Este es el interior que propone Macintosh, que es un interior que lo vamos a empezar a encontrar en los años 20, 30, 40,
en el resto del mundo. Un adelantado. Este concepto también aquí interior, las sillas están todas diseñadas. Ahí está la famosa silla que le estaba planteando, el escritorio, en fin, la ventana, o sea, todo conversa, los cabinets, o sea, todo conversa uno con otro. Aquí tiene un interior mucho más clásico con las sillas, en el fondo, altas de diseño, digamos que hace a final del siglo XIX. Y estos son también comedores presentados con los patterns arriba de Margaret, obviamente hechos y cada uno de los detalles pensados, incluso esto para colgar cosas, todo realmente conversa. Vista, esto es como el interior, porque recordemos que este es el arte total como concepto. Entonces, cuando Mackintosh va en 1900 a la secesión, él propone en esa exhibición alternativas para diseños exteriores, interiores y amueblados. O sea, todo propone ese concepto con algo visiblemente que hace sentido, y ahí la secesión comienza a trabajar en esa línea también. Miren este piano, que obviamente lo diseña, o sea, es un órgano en realidad, lo diseña en el espacio y en el estilo que es mucho más clásico, pero era para el lugar, porque él también va a diseñar y va a hacer una iglesia. Entonces, claro, aquí vemos estos diseños distintos, que este es el que hace para esta exhibición, y obviamente también trabajo en orfebrería, ventanales, ¿ya? Un poco, y vamos un poco hacia la rosa, hacia ese concepto. Vitró, el arte del vitral va a volver a ser trabajado con fuerza por el Art and Craft. Morris and Company se va a hacer cargo de la construcción de iglesias victorianas y de los, si nosotros bajamos en Londres, en Sloane Square, ahí está lo que se conoce como The Cathedral of the Art and Craft, que es una iglesia neogótica, por fuera a nadie, pero por dentro todos los vitrales están hechos por Morris and Company y varios de ellos son diseñados por Edward Burne Jones. Y no solamente los vitrales para las iglesias y la promoción de iglesias nuevas, sino que también para la reconstrucción de las iglesias antiguas, porque precisamente va a ser el periodo en que el neogótico se va a poner de moda, y por lo tanto el Art and Craft va a ser las iglesias viejas y las iglesias nuevas. ¿Ya? Ahora aquí vemos que ellos van a retomar el vitral, o van a tomar esa senda del vitral, pero lo van a llevar al modernismo, con esta idea de más que de alguna forma va a inspirar, porque insisto que ellos van a ser los que van a marcar la pauta, van a ser llamados maestros por los otros. Entonces, del diseño más, podríamos decir, clásico, a esta reinvención totalmente de la escuela de Glasgow, que es un distintivo, y la rosa se convierte en el gran distintivo de todos los diseños. ¿Ya? Y vemos que papeles murales, igual que Art and Craft, William Morris diseñaba papeles murales, la escuela de Glasgow también va a ser los propios. Entonces, también digamos, los til, es decir, las baldosas, digamos, que para forrar. Y esto es un diseño textil, porque también van a ser diseños textiles, o sea, esa idea es la idea del art total. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo lo textil también va a estar presente. No solo eso, joyas, estas son cosas que uno puede comprar hoy día, ya diseñada desde el look de la escuela de Glasgow. Estas son cosas modernas hoy día, hechas hoy día, pero que evidentemente están inspiradas y que son las que uno se puede comprar en el Willow. En el Willow también uno se puede comprar los tenedores, que uno dice, bueno, y diseñaron los tenedores, sí, ellos para el salón de té diseñaron todo, diseñaron el exterior, el interior, la silla, los papeles, los engravings de cada una de las cosas, y por supuesto también digamos, los cubiertos. ¿Ya? Y uno puede comprarse los cubiertos, desgraciadamente no venden la caja grande, venden chicos, que además ese tenedor a mí me parece lindo, pero me parece muy chico. Ahora hay que pensar que son para un salón de té, ¿ya? No es precisamente para ir a almorzar. Y aquí vemos patrones súper hipermodernos, la rosa el más clásico, de papeles murales. Y obviamente que vuelvo a estos interiores que ya les mostré para completar el interior. Esta es la Casa del Amor y el Arte. Y aquí vemos en otros museos donde básicamente está este concepto de una pieza. Esto es lo que se llama la pieza, el dormitorio blanco. Y este dormitorio blanco tiene los muebles blancos, los patrones, en el fondo, la parte de atrás con los diseños de Margaret ya incorporado, el espejo al frente, cada uno, el ropero es bellísimo, lo que sí no me cabe nada ahí, pero las alfombras,
Todo está pensado. Ellos no van a tener hijos, pero sí van a tener sobrinos, porque efectivamente McNair con Frances van a tener un hijo, así que ahí está con un sobrino. ¿Ya? Y como yo les comenté, intentaron todo por ser padres, pero no lo fueron, ¿ya? Y de hecho, él va a terminar diseñando de sus últimas cosas el edificio de un colegio, ¿ya? Donde además lo va a pasar muy mal, y ahí es donde él finalmente decide dejar Glasgow, porque así como otros patrones lo habían contratado y lo dejaron hacer, el colegio no le dejó hacer todo lo que él quería, a pesar que el edificio se ve que tiene un touch propio de él, es un momento de construcción donde no lo pasó bien. ¿Ya? Él, en el fondo, le gustaba tener la plata y poder crear sin regla, crear desde cero, la creatividad para que sea realmente creativa, el arte para que realmente sea arte necesita libertad. ¿Ya? Y ahí es donde después su salud empieza a flaquear y por lo tanto se van a ir a Inglaterra, se van a ir después a Francia, y ahí se va a dedicar a las acuarelas. Pero vamos al arquitecto, ¿ya? El arquitecto como tal, ya vimos que evidentemente es arquitecto, pero es también todo el interior. Estos son los diseños que va a hacer en distintos lugares. Aquí están los coffee room, ya en el fondo aquí está, o sea, el tea room, este es el Willow. Esta es la casa del amor y el arte. Esta es una casa que va a ser aquí, estos son para comprar en la tienda, pero que un poco muestran las líneas arquitectónicas del propio Macintosh. Cuando él estaba en el instituto, o sea, todavía en la oficina de arquitecto, tuvieron que hacer en el fondo el edificio del Herald. Este es el edificio del periódico El Herald, donde vemos un clasicismo todavía, se notan las líneas victorianas, pero se notan ya líneas súper modernas, y aquí está claramente la mano de Macintosh en este edificio, que además es súper interesante porque esta es la escalera del Herald, entonces ahí uno empieza a darse cuenta que ya hay efectivamente una mano aquí de Macintosh. Otro edificio que hizo esta oficina de arquitecto, donde también se ve, pero todavía hay un clasicismo, la mano de Macintosh, vemos precisamente en este edificio. Esta es la escuela, este es el Board School que él va a hacer, que es la última obra que hace, pero voy a partir digamos, de menos a más. Ya por eso, aunque es la última, la pongo aquí. Donde no pudo hacer todo lo que quiso, pero esto es lo que él va a terminar presentando. Y este es el edificio, que hoy día uno lo puede ir a visitar en Glasgow y que logró algunas cosas. Aquí hay un Macintosh un poco más tardío, con touch más de Art Deco, podríamos decir, que se ve precisamente en estos vitrales, con estos triangulitos verdes, que básicamente es lo que va a lograr. Y obviamente que su gran obra va a ser la Glasgow School of Art, donde ganó el concurso, y donde los distintos laterales uno puede ver que además los detalles, aquí la rosa está presente en estos detalles exteriores. El Willow que visto desde arriba se aprecia mucho más los detalles incluso de los sacados de las ventanas de arriba, porque cuando uno va caminando en la calle se ve bastante plain, pero hay que detenerse un poco a intentar mirar. Y esto es los interiores que él va a ir generando, interiores que además se complementan con el diseño interior. ¿Ya? Esto está en el fondo en el Hunterian Museum está también en Glasgow. Esta es la casa que les mencioné al comienzo, que tiene distintos ángulos, ángulos que son súper hipermodernos, pues si la miramos de costado, esta casa es como redonda, ¿ya? Y si la miramos de frente es mucho más clásica. Este es lo que hace para este hombre en 1901, después de que hace la exposición en Viena, hace esta casa del arte y el amor. Por este otro lado tiene esto mucho más cuadrado, que es un poco el diseño que aparece en los modelitos que uno puede comprarse. Y por el otro lado tiene una fachada semi redonda. Ahí está el dibujo precisamente de esta casa, y ahí ven esta parte redonda, moderna, o sea, por el otro lado, ¿ya? Que obviamente muestra estas líneas que son súper, podríamos decir, clásicas, porque es una casa bella, pero que tiene todos los diseños, pero que tiene a su vez esa modernidad que la hace distinta. Miren aquí el diseño de la rosa, de este sobre relieve, que evidentemente combina con, esta es la parte superior del piano, que ya lo hemos visto, y que obviamente también aquí esta sala que sale al jardín, que además tiene no solo los muebles, sino que aquí en cada uno de los lados
los diseños de Margaret, así que aquí trabajaron obviamente los dos. Las ventanas, miremos también los diseños de Margaret y el tipo de ventanas, que además las puertas son en redondo, no es fácil hacer todo eso. Y detalle, o sea, está llena de detalles. Miren por favor aquí la lámpara, súper moderna. Estas lámparas, o sea, que tienen los cuadraditos en fierro miren, con la ampolleta a la vista, ¿ya? O sea, más moderna imposible. Va a ser también una iglesia, la que se conoce como Mackintosh Church, también está en Glasgow, y que claro, es una iglesia, por lo tanto va a tomar un estilo propio de iglesia. En el interior vemos algo mucho más simple, sí vemos esta bóveda en el fondo que no tiene, digamos que es abierta, excepto con una cercha, y obviamente este vitral del fondo, donde algo se ve precisamente de este modernismo incorporado, ¿ya? Y aquí vemos distintos diseños, ¿ya? Que va a ser, este es un diseño que no ejecutó, pero es un diseño que él proyectó para alguien, ¿ya? Y que obviamente tiene el concepto este para un edificio público importante, porque tiene una cúpula, ¿ya? Este diseño no lo realizó. Y obviamente todos estos interiores, que vuelvo a este porque este es lo clásico, pero en el periodo tardío va a diseñar interiores como este. Y esto ya es muy deco, o sea, esto ya va más allá. Detalles de distintos edificios, ¿ya? Ventanas, sobre relieves de edificios anteriores, y probablemente su obra maestra es esta Hill House, ¿ya? Que se la hizo a este mercante que estuvo dispuesto a dejarle que él hiciese una casa completa, que es esta, y que es un castillo escocés reinventado desde lo moderno, y por lo tanto le hizo el propio castillo, y antes uno la podía visitar así, hoy día no, ya, porque vamos a ver que esto hoy día se ha convertido, porque Macintosh está súper de moda, y por lo tanto la han cuidado y la convirtieron en una especie de museo, así que si antes uno la podía ver así, con todas sus líneas modernas en el medio del campo, hoy día, y ahí muestro fotos anteriores, hoy día está así. ¿Cómo? Sí, hoy día uno entra a una estructura donde la casa está protegida, eh, básicamente es una casa sobre la casa, porque tiene que tener otro techo, y un poco duele, a mí me parece que es doloroso verla así, pero los dueños, bueno, están haciendo cualquier luca por, en el fondo, la casa, y por lo tanto decidieron resguardarla del tiempo y del clima escocés. Aquí hay otros diseños que también proyectó y que hizo, con, por supuesto, sus interiores, por eso digo que el interior es inmensamente moderno, detalles estos de la escuela de Glasgow, de distintos lugares, y inspiraciones, porque en el fondo va a construir, aquí vemos una casa en dos lugares, donde además en Chelsea va a participar y va a hacer algunos detalles de casa. Estas son proyecciones, también está en la misma casa del lado moderno de la austriaca. Y interiores, aquí vemos esta escalera, ¿no es cierto? También es Hill House este concepto. En el Kelvin's Grove Museum, que en el fondo es la galería de arte magnífica, vemos varias colecciones de diseños de Macintosh. Ahora ellos van a hacer escuela en Glasgow. Hoy día está bien de moda todo el tema de las mujeres, pero en la Glasgow School of Art existen los Glasgow Boys, que varios van a incursionar en la acuarela, donde también el propio Macintosh posteriormente va a desarrollar esa beta cuando se va fuera de Escocia y cuando permanece en Francia. Eh, que muchos van a tomar algunas líneas de los cuatro, digamos así, de la Scoop School, propiamente tal, pero van a ser más mujeres las que van a tomar esa línea, particularmente porque Frances, y de hecho aquí está Margaret, y aquí está Kippy, ya Frances y Margaret van a ser bastante, digamos, influyentes en estas mujeres. Estas son las mujeres de Girls of Schools of Art, que eran muchas mujeres que participaban, digamos, de finales del siglo XIX, y aquí están las fotos de grupales donde estaban todas las amigas, donde además están todas las amigas y está él, ¿ya? O sea, él va a marcar, y ahí está la famosa foto donde están las dos interesadas en el mismo, porque esta es Kippy, que era la novia, la hija del jefe de la oficina de arquitectos, con quien él se iba a casar y estaba comprometido, y ahí está Margaret, que finalmente le conquistó el corazón con su forma de ser, con su talento, y que evidentemente va a generar esta asociación virtuosa.
¿ya? Y por lo tanto estas mujeres van a estar también en torno. Van a haber varias de ellas, por ejemplo, la Jessie Marion King, que es bien conocida. Ella va a ser ilustradora de cuentos en este auge editorial, que evidentemente sí se va a basar en todo este japonismo presente y va a tener una influencia importante de la escuela de Glasgow. La Annie French también va a ser ilustradora y también un poco va a tomar estas líneas que sí están influenciadas claramente por las hermanas McDonald, sin lugar a duda. ¿Ya? La Helen Paxton, que va a diseñar porcelana. Aquí claramente la Jessie Newerby va a tener, y este es un producto que lo hace para la escuela de Glasgow con los patterns propiamente tal de Charles Rennie y de Margaret. Y ahí ella se va a dedicar al bordado, ¿ya? Y por lo tanto esto también podríamos decir, hay que entender que cuando ellos proyectaban esto, ellos diseñaban, pero son estas personas las que trabajaban. Aquí vemos un diseño también del broderie que claramente es un vestido para los interiores de Macintosh, la rosa presente, o sea, totalmente, digamos, influyente en ese sentido. La Anne Macbeth, que también va a ser ilustradora de cuentos, el auge editorial, por lo tanto va a haber un mercado para eso, y Anne Macbeth también va a hacer embroideries, digamos, bordados para este estilo. La Lizette McNichol, que claramente su foto, yo soy artista, ella se va a dedicar más bien a la pintura, pero también la Nora Nelson Gray, que va a ser más modernista, también va a participar, y aquí vemos un arte, digamos su arte. También Leslie Stanmore, que también va a pintar, Dorothy Carr, y aquí varios nombres que de alguna manera van a estar trabajando y que van a estar influenciadas más o menos, porque aquí vemos las ilustraciones un poco con esa idea, piensen solamente aquí, que aquí está en el fondo el neomedialismo, está el rey Arturo, está la reina Ginebra, pero más allá del patrón mismo que se basa en este japonismo, si solo vemos las letras que están arriba, las letras son las letras de la escuela de Glasgow. Ella va a diseñar principalmente, digamos, vestuario para obras de teatro y cosas, ¿ya? Entonces aquí van a haber varias mujeres que también van a participar. Aquí en el fondo vemos a esta mujer que hace básicamente orfebrería, pero orfebrería inspirada también en los diseños, claramente inspirada en los diseños, ¿ya? Y obviamente vemos que como la escuela de Glasgow se multiplica desde estos followers, podríamos decir, que obviamente van a incursionar en distintos lugares. También los Glasgow Boys, donde hay varios que son pintores súper, hiper famosos, van a tener influencia, podríamos decir, van a estar influenciados, al revés, van a estar influenciados por la escuela de Glasgow. Entonces los Glasgow Boys, hoy día uno los puede ver principalmente en la Kelvingrove Gallery en Glasgow, pero claramente es la escuela vienesa la que más se va a influenciar después de la visita de 1900, y aquí básicamente podríamos decir los arquitectos Wagner y Hofmann efectivamente van a tomar la inspiración. Esto está en Viena, evidentemente la rosa, la presencia de la rosa en este Art Nouveau súper hiper decorado, muestra esa influencia, los dibujos, básicamente este es un detalle de esta Majolica House, que evidentemente está inspirada en la escuela de Glasgow. La escalera, toda esta idea del arte total, ya la estación del Calprax, donde también se hace el guiño aquí con un girasol, que ahí hace guiño a varias cosas. Entonces, es Joseph Hoffman quien se va a convertir, y que es él, no soy yo, la que dice, Hoffman dice que Macintosh es su maestro. Y evidentemente él va a ser su hermano espiritual, podríamos decir, en el arte. Y Hoffman es un arquitecto increíble, ya que obviamente es más joven, nace no tanto más joven, son contemporáneos, pero en 1870, 1956 muere mucho después, ¿ya? Y por lo tanto va a poder incursionar en el déco más desarrollado. Aquí vemos claramente este déco que tiene una inspiración en la arquitectura de Macintosh, sin lugar a duda. Ya vemos aquí también cómo es celebrado él, y este estilo más clásico que obviamente toma las líneas de Macintosh. Esto se parece muchísimo a la Casa del Amor y el Arte, sin la ornamentación, pero son diseños de Hoffman.
diseños de Hoffman en distintas partes, porque él va a vivir mucho más tiempo, casas particulares que de alguna manera van a tomar esta idea de lo redondo en conjunto. Si uno piensa el Decó, lo va a tomar muchísimo. Casas más clasicistas, pero con un touch. Piensen solamente, miren la reja de afuera y evidentemente hay una influencia de Macintosh. Lo mismo sucede aquí, donde se atrevió a hacer estas ventanas con triángulos ya para este estilo clásico, convertirlo también en más moderno. Y obviamente que no solamente eso, sino que los interiores. Esto es un café, un salón de té, si lo quieren así también llamar, que en realidad es un cabaret, diseñado por Hoffman, ese diseño de interiores, y Hoffman también va a incursionar en los diseños de muebles, que claramente están inspirados en cierta forma en Macintosh, y yendo a una línea, evidentemente este mundo redondo está claro en esa silla que les mostré, y obviamente también el diseño de muebles, y que esto es lo que abre la puerta. Siempre uno piensa que la Bauhaus nace de la nada. Esta es claramente una copia, digamos, más pequeña de esa silla redonda completa, porque tiene los cuadrados completos hasta abajo. Aquí le ponen las líneas un poco para diferenciar. Y diseños también de, podríamos decir, de vitrales, que obviamente van a ser parte de esa propia Nouveau, y diseños de textiles, de papeles murales, que evidentemente completan. Este es un interior de Hoffman, ¿ya? Que podríamos decir claramente es la secesión austriaca, el diseño tipo Klimt, porque es la secesión austriaca la que se va a inspirar en Macintosh. O sea, no hay secesión austriaca, no hay diseño de interiores de ese estilo. Vienen aquí también diseñando todo, diseñando tetera, diseñando cubiertos. Acuérdense que esto se parece bastante a los cubiertos de The Willow, ¿ya? Que obviamente son diseñados por Macintosh. Entonces, claramente es el maestro. Y la letra de la secesión austríaca es la letra de la escuela de Glasgow, ¿ya? Joseph Maria Olbrich también es otro de la secesión austriaca importante, que va a ser el propio edificio de la secesión, que es un edificio también modernista, clásico. Esa combinación de lo blanco con el oro, evidentemente la van a tomar de la casa que dejan Macintosh en Austria, que es esta casa de el amor y el arte, que obviamente ellos van a tomar una forma distinta, pero aquí vemos diseños de Olbrich, que obviamente van a tener una impronta propia, pero evidentemente una inspiración. ¿Ya? Aquí hay diseños interiores donde vemos que el arte total encuentra esa respuesta que tanto buscaba desde Macintosh. Casa, que obviamente el estilo aquí, entre lo clásico y las líneas modernas, si lo hubiéramos puesto la chimenea un poquito chueca, habría sido claramente Macintosh. Vuelvo a la letra, es evidentemente la letra de la secesión, es la letra de la escuela de Glasgow, ¿ya? Que lo toman. Y aquí vemos diseños de otras cosas, candelabro, timbre, losa, ya un poco para que veamos cómo esto va a influenciar cubiertos, que también va a ser joya, que se me quedó, y aquí distintos muebles en el modernismo, por supuesto, también están presentes. Peter Behrens, también, este es alemán, este ya no es austriaco, que va a diseñar, y pensemos en el último edificio digamos, de Charles Rennie Mackintosh, que es el colegio. Ese colegio claramente, esta es una fábrica que él hace en Tübingen, donde vemos que claramente es eso lo que inspira. Casas que va a diseñar precisamente él, interiores donde la línea, digamos, donde se quiebra ese maximalismo avanzando al minimalismo. Por otro lado, el diseño que se incorpora completo a la estructura va a ser parte. Miren, este está totalmente inspirado en la escuela de Glasgow. La escuela de Glasgow es el primer edificio de este tipo, y vemos cómo esto también se da en Alemania. Y obviamente avanzamos hacia el modernismo como tal, ese modernismo que ya podríamos decir comienza a hacerle guiños a lo que va a ser la escuela de la Bauhaus, pero que evidentemente también está, porque la fábrica que él diseña es esta Allgemeine Elektrizität Gesellschaft, ¿ya? Que va a ser, esta es una tetera eléctrica de las primeras, ¿ya? Pero diseños de todo, diseños de las lámparas, de los afiches, de los muebles. ¿Ya? Los muebles obviamente no se pudieron despegar nunca más de Macintosh. Y bueno, también en Estados Unidos
Frank Lloyd Wright es un arquitecto súper importante, más moderno, 1867-1859, pero uno dice, murió también hace mucho tiempo, y tiene casas súper hiper contemporáneas, construyó muchísimo, este se hizo millonario, millonario, millonario en vida, pero parte con casas bastante más clásicas, que obviamente van a tener esos touch para llegar a cosas ya del japonismo desatado, porque esto tiene una inspiración japonesa no menor, ¿ya? Y digamos casas de un estilo que el clasicismo con lo moderno conversan, hasta llegar a proyectar obviamente también el edificio del Guggenheim, eso también lo va a hacer él, entre otras cosas, ¿ya? O sea, es un personaje súper hiper importante con interiores que obviamente van a estar inspirados en Macintosh. Miren este interior, totalmente Macintosh estilo, muebles, ¿ya? Obviamente que aquí yo tomé lo que se inspira más en él, porque después él desarrolla una línea muy propia, ¿ya? Wright, también aquí las sillas, las mesas, ¿ya? Estas sillas que es lo que se llama de Stil, que ya avanza hacia lo que va a ser, este Stil va a avanzar hacia lo que va a ser la Bauhaus. La Bauhaus va a tomar estas líneas, pero que vienen primeramente de Charles Ronnie McIntosh. Y bueno, hoy día se le hace homenaje. Esta es una campaña publicitaria que sacaron de una ropa no linda, pero que básicamente le hace un guiño a Macintosh, porque además pone las sillas de Macintosh detrás, y además las pone cruzadas. Usted se fija en la sombra de una, en la sombra de la otra, en fin, para una campaña publicitaria actual. Así que bueno, Charles Ronnie McIntosh es un mundo, es un equivalente a Gaudí para Escocia. Construyó bastante menos que Gaudí, y obviamente no dejó una sagrada familia, pero sin duda el hecho de que uno lo vincule con la secesión austriaca, que sí dejó mucho más porque vivió mucho más. Macintosh muere joven, y evidentemente se ve la importancia que tiene a nivel creativo. O sea, él es lo que él hace, sí, por supuesto, junto a su mujer va a vivir más tiempo, eh, y es lo que inspira en otros, que hoy día, podríamos decir, Klimt ha logrado una preponderancia dentro de la secesión austriaca, eh, muy importante desde la plástica, desde también esta idea de la orfebrería, y el arte de incorporar las láminas de oro para generar este doble, digamos, percepción de lo tridimensional y lo bidimensional, que hoy día está tan, digamos, famoso, pero la escuela austríaca es mucho más que Gustav Klimt. Y ahí es donde uno empieza a ver los edificios de la secesión, que obviamente van a inspirar a todos los movimientos posteriores que tienen un punto de partida que es Macintosh. Entonces, esa es su importancia y esa es la razón del por qué hoy día ha vuelto a estar tan de moda. Por eso se reconstituyó la escuela, digamos, de diseño y arte, que se quemó, la volvieron a hacer, y hoy día está súper, hiper de moda. Por eso mismo hay una peregrinación a Glasgow para encontrarle, ¿ya? Para encontrarlo. La gente, o sea, The Willow está siempre repleto para tomar té. La gente quiere ir a tomar té con las cucharas, con todo diseñado precisamente con él, y después pueden ir a la tienda y comprarse. Pero es mucho más allá de ese simple diseño, es lo que él marca y lo que él produce, para la estética, digámoslo así, de la modernidad incluida hasta hoy. Por eso es tan importante. Así que bueno, con esto hoy día terminamos nuestro ciclo y ya vamos a anunciarle. Yo espero que en las próximas semanas nosotros ya hagamos un poco el calendario y un poco la fecha y los temas del próximo año, pero estaríamos empezando en abril, después de vuelta de nuestro viaje, encontrándonos todo el año. Vamos a ver qué horario ponemos, si a nosotros nos acomoda siempre en la mañana, porque nunca vamos a topar con algo, pero como está la opción on demand, también no importa si alguien no puede a esa hora, pero también una vez a la semana muchas veces uno se las puede arreglar para poder asistir temprano. Pero en la mañana siempre es rico partir como entusiasmado y con ánimo, digamos, para la semana, porque además como la carga es una vez a la semana, tampoco es tan terrible. Así que voy a dejar de compartir.